Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy, sábado 7 de septiembre de 2019, con una temperatura de 11 grados, una humedad del 97%, un viento a 10 kilómetros por hora. Está lloviznando, estuve escuchando el pronóstico extendido, lo tengo acá además, y aparentemente no había lluvias hasta el otro fin de semana, o sea, por lo menos 15 días no teníamos lluvia, cosa que es un problemón porque hace falta agua. Estamos en pleno arranque de primavera, vieron que el otro día llovieron unos 12 milímetros y cómo se venía todo lo verde, los pastitos, todos los sembrados que macollan. Es muy importante que tengamos reserva de humedad en este momento, ¿no? Si no, pasan los días y la naturaleza no se puede desarrollar. Y atrás de eso vienen los rindes y las reservas de verdeos para la hacienda y todo eso que nos mantiene en todos los pueblos, ¿no? Así que estoy bastante preocupado con eso. Pero bueno, esta garúa por ahí algo moja y espero. Y si siguiera estaría bueno porque entonces podemos hacer un programa de tortas negras y esas cosas, de tortas fritas, y hacer unos ricos bizcochuelos y aprovechar para estar en familia. Así que siempre hay buenos programas para hacer en todos lados. Bueno, le quiero pasar los teléfonos para hablar a la radio de forma directa. Es el 02296-453507. Para mandar mensajes de WhatsApp es 2494-381079. Para mensajes de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM 88 y aparece esta querida radio. Y para escuchar los programas de manera diferida, que están todos hasta la semana pasada, es a través de Facebook, en Manos a la Obra FM 88, y ahí están todos los programas. Así que bueno, la manera de conectarnos ya la tenemos por todos lados. Y bueno, y trataremos de ver de qué manera podemos construir futuro, ¿no? Que es todo lo que me mueve a hacer todas estas cosas, porque la verdad que estoy bastante preocupado con la realidad que estamos viviendo, el ambiente que hay. Está complicada la cosa y la única manera es reflexionando, tratando de tomar el camino correcto y pensando de manera común, ¿no? No que todos tenemos que pensar igual, pero sí tenemos que tener claro cómo hacer un camino, hacia dónde queremos ir. Y las elecciones que tomemos van a ser decisivas para el destino que vayamos a tomar o tener. Antes de ir de lleno al tema, quiero comentarles que el día miércoles será el quinto aniversario de la querida ONG Vida. Hoy es el miércoles 11, que creo que es el Día del Maestro, o sea que creo que no hay clases. Entonces estamos organizando un lindo festejo al mediodía con mucho afecto. Y bueno, va a haber algunas cosas ricas para comer y para poder tomar unas gaseosas y poder encontrarnos, sobre todo, que es la meta, ¿no? Es la comunicación, es el juntarnos con amor para ayudarnos entre todos. Y la cita es en la calle Almafuerte, 1284, a las 13 horas. Y bueno, y allí vamos a festejar nuestros primeros 5 años de vida. Y bueno, va a haber una cantidad de chicos y va a estar bien lindo y van a poder muchos de ustedes, que si no conocen, ver la obra que vamos haciendo. Y hay una linda programación y un lindo encuentro para poder compartir con todos ustedes. Así que los esperamos el día miércoles 11 a las 13 horas en Almafuerte 1284. Bueno, y el tema de hoy es un tema difícil porque, ya les decía, ¿no? El camino que hemos tomado es un camino realmente de confrontación, de poca reflexión, de mucha agresión y de poco razonamiento, ¿no? No tomamos
historias, no tomamos referencias verdaderas, ¿no? El engaño y el desarrollo y el relato con mucho melodrama está puesto a la orden del día, entonces ya no podemos distinguir en qué es cierto y qué no. Y la verdad que está complicado porque empiezan a ver las consecuencias, ¿no? Ustedes saben que mi programa, y yo personalmente no creo en los partidos políticos, creo en los actos de las personas, y creo que hay un pueblo peronista que es macanudo y que son muy amigos míos, yo tengo un montón de amigos peronistas, pero vengo desarrollando hace tiempo que los líderes peronistas no están a la altura de una sociedad que quiera evolucionar y que se escudan en ciertas mentiras, en ciertos desarrollos falsos, para dividir a una comunidad. Y la verdad que es muy difícil, porque haga lo que uno haga, no tiene solución. Ahora, lo que vengo observando, y que me parece interesante, y podemos ir viendo un poco después la historia de todo esto, es lo que está pasando en Chubut, ¿no? En Chubut hay un gobernador que quiere ser reelecto, que se llama Mario Arcioni, y que ha prometido en la campaña, en las PASO, y en su campaña ha prometido una cantidad de aumentos y una cantidad de beneficios, ¿no? Y todo el mundo contento, o sea, el pueblo acompañando esa especie de regalo individual, ¿no? De regalo de una actitud generosa, con algo que resulta imposible de desarrollar. La provincia no tiene fondos. ¿Por qué? Porque no está bien administrada, después de muchos años de administración peronista. Entonces, claro, prometió y ahora todos quieren cobrar. Ahora, ese pueblo que votó esa promesa, que tampoco se dieron cuenta que era imposible que se diera. Entonces ahora quieren involucrar al gobierno nacional, que le pasó toda la plata que necesitaban pasar, etcétera, etcétera, que tiene una cuenta, que antes tenían cuentas pendientes con todas las provincias, esas cuentas las hemos saneado gracias a los impuestos y a los esfuerzos de todos nosotros, pero claro, no está alcanzando. Entonces, ¿qué se le ocurre a todo el pueblo? Juntarse y cortar las rutas. Entonces cortan la ruta, pero los petroleros, que son la producción que tiene, sobre todo la provincia de Chubut, no pueden trabajar. Entonces empiezan a enfrentar y también hacen huelga los municipales y también hacen huelga. Todo muy lindo el piquete, muy lindo parar la educación, muy lindo parar la circulación de la gente que trabaja. Ahora, la pregunta que sale ante este caos es: ¿quién trabaja? ¿Y cómo hacemos para trabajar? Entonces todos debemos respetar al otro, pero el otro no me está respetando. La ciudad de Buenos Aires, un caos absoluto toda la semana. Entonces tengo derecho, y llegan colectivos con gente, y se les paga, y se les da de comer. Y sí, yo entiendo de que hay gente que se tienta con eso, ¿no? Estaban hablando de que daban 1.700 pesos para ir a la manifestación, por ejemplo, y que los llevaban en un colectivo, lo habrán recibido muchos de ustedes, alquilado por 7.000 pesos. Entonces los dejaban en la Villa 31, esa Villa 31 que si se ponen a revisar un poco, hay una cantidad de construcciones nuevas que se han hecho con el esfuerzo de todos nosotros. Hacer edificios confortables, con calles, con veredas, con cloacas, en vez de tener ese hacinamiento que estaban teniendo de manera poco segura, ¿no? Donde iban haciendo, yo creo que alguno de ustedes habrá pasado por allí, por la autopista, donde se van haciendo pisos sobre pisos, y uno nunca sabe cuándo se va a parar y cuándo va a resistir toda esa estructura, porque está todo hecho por gente con muchas ganas, pero con
poco conocimiento, ¿no? Entonces es muy probable que hubiera accidentes. Entonces se les va construyendo casas, pero no alcanza y queremos esto y queremos aquello, ¿no? Entonces, ¿se puede seguir negando lo obvio? ¿Cómo se genera plata si no es trabajando? Y si no puedo trabajar, ¿cómo hago? Entonces, es hora que empecemos a madurar los resultados de todas esas promesas fantásticas. Ayer estuve en Tandil, me contaba una señora que estaban repartiendo muebles para lograr votos ahora. Entonces estamos con ese tema. Bueno, eso se llama comprar votos, pero ¿hemos pensado por qué necesitamos abrirle la puerta a alguien para que nos regale un mueble? ¿No hubiera sido mejor ganarlo con nuestro trabajo? ¿No habría más trabajo si nos organizáramos? Son algunas de las preguntas que me salen, ¿no? Son como sencillas. Estamos con miedo de lo que venga. ¿Miedo a qué? A seguir haciendo lo mismo. Hay ciertos parámetros. Hay un video que está circulando que me parece bastante interesante de un diputado que habla de la continuidad de los líderes peronistas en los gobiernos argentinos desde que llegó la democracia. Y es absoluta. Salvo un periodo de la Rúa, Alfonsín y ahora de Macri, han sido siempre gobiernos peronistas. La provincia de Buenos Aires tiene 28 años consecutivos de gobierno peronista. Y usted está esperando los muebles. O sea, como tiempo para demostrar que hay algo que no está funcionando bien, ¿no será suficiente? O ahora aquellas personas que dejaron una provincia sin plata para pagar los sueldos, ahora van a solucionar algo. ¿Se acuerdan de la delincuencia? ¿Se acuerdan del narcotráfico? ¿Vieron? ¿Se han enterado cómo se van secuestrando mercadería ilegal y todo lo demás? Ahora, ¿qué quieren? Un milagro. Quieren vivir en Miami ahora. Ya me parece que estamos un poquito delirantes. No sé, eso es lo que creo, ¿no? Entonces yo entiendo de que es duro, entiendo, pero son muchos años de descuido. Y esos años mismos donde estuvieron Alfonsín, de la Rúa y Macri, el Congreso era mayoría peronista. Entonces podemos decir de que desde que llegó la democracia gobierna el peronismo. Y es ese peronismo que llegamos hoy a un caso como esto que es tan claro, ¿no? El del gobernador Arcioni en Chubut, que prometió una cantidad de cosas y no los cumplió. Y sí no los puede cumplir. No se puede repartir lo que no se tiene. Ahora hay un pueblo que vota a aquel que le quiere mentir y entonces no, pero entonces vos me dijiste que me ibas a dar. ¿Qué te puede dar? Entonces, más allá de estas personas que engañan, ¿qué estamos haciendo nosotros creyendo esto? Bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria porque hoy la editorial es corta, ya que quiero, buscando de manera armoniosa, porque ojo, no quiero ofender a nadie, simplemente estoy muy preocupado con tanta gente que tiene tantos deseos, pero que evidentemente si tomamos el camino equivocado los deseos no los vamos a poder cumplir. Y esto ya viene hace demasiados años. Yo ya me he jubilado. Tuve una fábrica de pantalones que me sentía muy orgulloso, lo tuve como 17 años. Y cuando llegó el gobierno de Menem, organizó un contrabando desde el Estado de mercadería con una diferencia de dólares y todo eso, y la industria textil se fue al diablo. Entonces, no solamente cerró mi compañía, sino que cerró Induswil, cerró, ¿cómo se llamaba? Alpargatas, Sudamtex. O sea, ese es el resultado de situaciones mal encaradas. Entonces,
podemos seguirnos equivocando con prejuicios, con que yo quiero, poniéndonos desde el lugar de la generosidad. El otro día tuve una discusión con un amigo donde me decía, pero puede ser de que puedan vivir con esto. Y no, la verdad que no. Pero podemos ayudar desde el 2001 hasta ahora a personas que no pueden salir adelante. ¿Qué pasa con nuestros hermanos venezolanos que sí pueden trabajar? Y que tienen trabajo en todos lados y los vemos por todos lados trabajando, con gran esfuerzo. Estamos como tristes, engañados y queriéndonos sentir engañados para poder llevar adelante esta vida que nos confunde y nos hace mal. Entonces, la única manera es madurando, debemos madurar. Las cosas no las regalan en la vida, no hay nada que se regale. Y si hay algo que se regala, es complicado porque a veces viene con una doble intención. Hay que ver muy bien de dónde vienen las cosas. Así que bueno, vamos a una pausa publicitaria. Vamos a escuchar a James Taylor, You've Got a Friend, y Has conseguido un amigo, que es un tema que me gusta mucho, y me hace acordar a mi juventud. Y después vamos a la pausa y ya volvemos después con el licenciado José Enrique García Enciso, que les cuento que es licenciado en Ciencias Políticas y es economista, profesor de Pensamiento Político de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, profesor de Historia Argentina en el Instituto Hannah Arendt, es asesor académico y profesor del CEIDA, Centro de Estudio para el Dirigente Agropecuario, Centro de Estudio e Investigación para el Dirigente Agropecuario, que se dicta en la Sociedad Rural Argentina. Es ex senador y vicepresidente del Senado de Corrientes. Ha escrito varios libros, como La Constitución como Pacto Político en la Argentina, su evolución y perspectivas. O sea, todo esto además encima con mejores promedios y cuadro de honor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una eminencia en el tema y quiero conversar con él sobre el 25 de mayo de 1973, donde asumió el señor Cámpora, y tratar de ver amigablemente esta similitud que estamos viviendo. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos con el programa. Les cuento que estamos estamos en línea con... A ver, me parece que no sale todavía. Sigue la música, ¿no? A ver, no sé. ¿Está la música funcionando o no? ¿Y cómo la escucho yo? A ver, un segundito. Ah, no, esperen. Acá hice un lío, porque me enganché por internet, y el internet tiene delay. Entonces, el problema está ahí, y yo lo que tengo que hacer es entrar por la radio, y les pido 1000 disculpas, pero ahí quiero ver si está, encender la radio, y ahí. Ahora sí. Bueno, les pido 1000 disculpas. Me había metido por internet y entonces así, claro, yo seguí escuchando la música y me parecía lo más extraño. Bueno, les contaba que estoy en línea con el licenciado José Enrique García Enciso, que es licenciado en Ciencias Políticas y economista, pero además es un gran maestro que he tenido en el CEIDA, en el Centro de Estudio para el Dirigente Agropecuario, que dicta la rural todos los años. Es un curso que dura 2 años, que es bien interesante, y donde se analizan desde distintos ángulos cómo construir un mundo mejor o cómo construir una patria que se quiera desarrollar, y donde nos juntamos allí. Y bueno, de ahí hemos tenido la suerte de poder acompañar con 3 personas más de acá de Ayacucho, me acuerdo en la época que yo lo hice. Y bueno, y con tan lindos recuerdos, así que es un placer escucharlo. José Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás vos?
Muy buen día, Francisco. Muy contento de compartir tu programa, que lo conozco y te felicito por seguir llevándolo siempre adelante con tanta garra y tanto entusiasmo. Y bueno, lo que me acuerdo de tu programa es que tiene muy buenos comentarios para los oyentes y muy buenas medialunas para los invitados, así que es la combinación ideal. Sí, ahora hemos cambiado, tenemos unas tortas negras que cuando vengas vas a ver lo que son un manjar total. Pero sí, estamos ansiosos por esperarte por aquí y recibirte personalmente. Hola. Hola, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí me estás escuchando? Hola. Ay, me parece que no estás oyendo ¿Ahí me Hola. escuchás? ¿Ahí me escuchás, José Francisco, Enrique? ahí te escucho de nuevo, se cortó por un momento. Ah, bueno. Ahora te escucho muy bien. Perfecto. No, te decía que bueno, ahora tenemos unas ricas tortas negras para esperarte y espero que vengas pronto por estas latitudes. Pero encantado, vos sabés que para la tierra de Mancha y Gato a mí me gusta mucho ir, y a veces suelo tener que andar por Tandil, así que en algún momento, por supuesto, me voy a correr para ir a visitarte y pasar tan bien como pasamos en otras oportunidades. Así es, con ganas de conversar de muchas cosas. Porque hay una reflexión que me parece que sería lindo escucharlo de un maestro como vos, con una experiencia y con una trayectoria. O sea, no es que te estoy salameando, sino simplemente todos estos títulos tan importantes y con cuadro de honor y todo lo demás. En universidades además prestigiosas, no como algunas que hay en España, ¿no? Que habían regalado títulos y todas esas cosas. Y bueno, y tratando de ver un poco un paralelismo en lo que se está viviendo hoy en nuestro país con ciertas cosas como lo que está pasando en Chubut, ¿no? Donde hay una persona que promete el oro y el moro, pero después cuando lo quiere poner en práctica no tiene fondos, entonces todo el pueblo se levanta, ¿cómo? Pero si me prometió, entonces estamos esperando, ya nos estamos transformando en un pueblo chantajista donde queremos creer aquella mentira que nos viene bien. Entonces se pone medio peligroso y tenemos que ver un poquito cuáles son los orígenes de todo esto y sin hacer una idea de tendencia, de bronca ni de enfrentamientos, pero empezar a tratar de ver cómo se gestó todo esto, ¿no? Bueno, la historia, vos viste que es una ciencia bastante compleja porque no hay una sola explicación. Uno va buscando distintas fuentes, la económica, la social, la política, para tratar de explicar la realidad. En definitiva, lo que tenemos enfrente es la realidad y uno lo que hace es tratar de comprenderla a través de la razón y del estudio. La Argentina tiene un problema que se repite permanentemente, que es la inestabilidad y el del sistema. Nosotros vivimos una guerra civil dura de 1840 a 1853. Después de 1853 a 1862 formamos dos estados separados. Después se consolida la Constitución del 53 y la Argentina entra en una etapa de crecimiento que la lleva a ser el séptimo país del mundo, con elementos muy importantes como la estabilidad política. Se suceden los presidentes, pese a que había mucha turbulencia política, se suceden los presidentes constitucionalmente hasta el 6 de septiembre de 1930, donde lamentablemente se quiebra el sistema y ahí aparece la inestabilidad política en una sociedad dividida entre quienes consideraban que había un poder legítimo y quienes no. A eso se suma el impacto de las ideas de esa izquierda que surge con enorme fuerza después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Francia. Nosotros recibimos mucha influencia de Francia en ese sentido. A eso se suma después el cambio de la Constitución del 53 por otra Constitución, que es la de 1949, y en el medio varios golpes militares que hacen que deje de tener realmente existencia real la Constitución del 53. Después tenemos en el medio de etapas de inestabilidad y de enfrentamiento en la sociedad por la cuestión de la legitimidad, porque para algunos el poder es legítimo, para otros no. En la década del 70 el impacto
de la Revolución Cubana, que en Argentina pega mucho, y de hecho de ahí surgen los movimientos guerrilleros, que en esa época, bueno, fundamentalmente se conforman a partir de 1966 con la reunión de la OLA en La Habana. Ahí surgen muchos movimientos guerrilleros. Esto introduce un factor de violencia en la política argentina. En 1973 vivimos un momento también que tiene similaridades con el actual, pero si uno va hasta el año 46, para ubicar el origen de los problemas económicos y ese tema de prometer más de lo que se puede dar porque esto implica un gasto que no se puede financiar, uno puede tomar como base, por ejemplo, el año 1945. ¿Por qué? Porque en 1945 teníamos una situación en la cual 4 pesos eran $1 desde 1892, una situación en la cual la inflación anual desde 1893 también era aproximadamente entre 0 y 3% anual, es decir, existía una moneda argentina muy fuerte que permitió, por ejemplo, construir todo lo que hoy es Buenos Aires, la zona que va desde Congreso por la avenida Rivadavia hasta Gran Buenos Aires, todos los barrios porteños de aquella época se pueden construir con el ahorro nacional. Cuando comienza la inflación, año 1946, se producen 2 fenómenos. El dólar empieza a subir, pasa de 4 a 16 finalmente. La inflación comienza a avanzar, que era un fenómeno desconocido en la Argentina. Se producen también una cantidad de incrementos de costos y de pérdida de competitividad. La Argentina va cada vez dejando más de exportar y cerrándose en el mercado interno, lo cual genera digamos, una sensación de euforia por un tiempo, pero después tiene el problema de que al no haber inversión, claro, no hay crecimiento. Y acá lo sorprendente de la Argentina es que teniendo tantos economistas, porque uno prende la radio a la mañana y tiene 30 economistas con 60 opiniones, digamos, distintas. Yo le preguntaba el otro día a un gran economista, le decía, pero los economistas, ¿qué es lo que estudian? Porque uno los escucha y ninguno está de acuerdo con el otro. ¿Hay una ciencia económica o no? Y bueno, y él me dijo, sí hay una ciencia económica, lo que pasa es que políticamente es muy difícil decir la verdad, es decir, es muy difícil decirle a la gente, miren, para crecer, primero hay que invertir. Claro. Porque si no invertimos, no podemos crecer, y en la Argentina está habiendo un problema de consumo que tal vez se incremente con aumentos nominales de salarios, pero hay un problema de falta de inversión total, y el problema es que al no haber ahorro interno, porque los argentinos, a partir del momento en que el peso empieza a perder valor, comienzan a atesorar dólares. Hoy hay 370.000 millones de dólares en manos de argentinos, afuera o acá. Pero el problema es que ese dinero no es dinero que esté en los bancos para generar, para financiar inversiones. Entonces la Argentina, la única gran inversión que está haciendo ahora es Vaca Muerta, que vamos a ver qué sucede en el futuro, porque Vaca Muerta es un sistema que para sacar gas y petróleo tenés que estar invirtiendo permanentemente dinero. Donde dejas de invertir dinero, deja de producir el pozo. Y por primera vez el mes pasado la Argentina logró exportar más energía de la que importaba, pero son problemas económicos muy puntuales y muy concretos, pero que traducidos al lenguaje político significan, si alguien los plantea en estos términos duros y difíciles, significan seguramente no ganar elecciones, porque en la Argentina tenemos elecciones cada 2 años. Entonces, tal vez la política se ha vuelto la ciencia de la promesa, más que la ciencia de la verdad y de la realidad. Y efectivamente vienen promesas como las de Chubut, de aumentar 40% los sueldos después de las elecciones, y resulta que después no hay con qué hacerlo. Eso es muy grave porque el déficit estatal o se financia con inflación o se financia con deuda. Otro sistema no hay. Entonces habría que explicar políticamente al votante, a quien va a ir a elegir quién nos va a gobernar,
habría que explicarle la realidad pura y dura, sin eufemismos, y tal vez algún día ese discurso de la verdad genere apoyo político. Sí, José Enrique, es que ha pasado a tener más importancia lo que es el movimiento de un grupo de políticos que lo que es una sociedad que trata de salir. Y entonces, como esa sociedad ya ha quedado disminuida, con poca educación, porque son también el resultado de métodos así que se han ido instalando, ¿no? Donde fíjate, los maestros desde hace más de ya de 15 años no están cumpliendo con los mínimos días de clase, entonces ahí tenés una sociedad dañada en su preparación con el tema de esta pobreza, que no tienen una alimentación adecuada, entonces también hay una falta de estructura en toda nuestra comunidad. Y esta batalla política que se habla sobre mentiras y se sigue desarrollando esto, que por ejemplo, esto que vos decías, y yo no lo sabía, de 1893 a 1945 tuvimos un dólar igual, ¿no? Y donde fue la Argentina la séptima potencia mundial. No es demasiada cosa que ir desarrollando después, ¿no? A partir de esto va mostrando cómo nos hemos ido engañando. Claro, fíjate vos que no es difícil de entender el fenómeno. Yo te doy un dato, que es importante. Cuando la Argentina empieza a crecer, no sé si me escuchás bien. Yo te escucho perfecto. Perfecto. Cuando la Argentina empieza a crecer sostenidamente en el tiempo, a partir de la consolidación del Estado Nacional, a partir de el terminar con las guerras, primero de la independencia, después la guerra civil, después la guerra por nuestros límites, en definitiva, como fueron la guerra del Paraguay y la conquista del desierto, ahí hay un fenómeno muy importante, que es que la Argentina se vuelve muy productiva en cuanto a brindar alimentos al mundo. Eso genera que haya, por un lado, una gran inmigración, y por otro lado, como el costo del Estado en aquel momento era del 7% del Producto Bruto, hoy es del 50% del Producto Bruto, el Estado era pequeño, concentrado en sus funciones básicas, defensa, educación, interior, relaciones exteriores, y eso permitía que hubiera una enorme cantidad de dinero para inversión. Se estaba invirtiendo permanentemente y nosotros llegamos a tener un porcentaje de inversión de alrededor del 40% del Producto Bruto, entre el 30 y el 40. Es más de lo que invierte en este momento China por año, justamente para financiar el crecimiento que está teniendo, que es un crecimiento sostenido y permanente. La Argentina crece porque hay una enorme inversión, porque hay mercados en el exterior y porque es muy competitiva. Y eso atrae inmigrantes. Para darte un dato, la Argentina multiplica su población entre 1870 y 1914 por 4, pasa de 2 millones a 8 millones de habitantes. Imagínate que sería hoy pasar en 40 años a 160 millones de habitantes, para darte una idea. Claro. Multiplica sus exportaciones por 80, sus importaciones por 75. Se construye una ciudad enorme como Buenos Aires, se la hace de nuevo. Se construye la infraestructura, se hacen 45.000 kilómetros de ferrocarriles. Qué maravilla. Sí. Todo eso es inversión y por eso la Argentina crece. Y te doy un dato. Para 1920, de toda América, de México para abajo, la Argentina representaba la mitad del Producto Bruto, es decir, la otra mitad era en Brasil, más México, más todo lo que se le ocurra. En la década del 30 sigue siendo el 35% del Producto Bruto de América Latina, y hoy, si sacamos las cuentas, no representamos casi nada. Es decir, hay un proceso por el cual, y eso se ve en los gráficos, porque uno podría proyectar, digamos, en una pantalla los gráficos de lo que es la Argentina, y se ve claramente la curva de crecimiento y la curva de decrecimiento. Ahora, nosotros deberíamos estudiar el porqué de estos fenómenos,
pero lo que pasa es que la política ocupa todo el espacio y siempre usamos las soluciones más fáciles, que un imperio extranjero nos sacó toda la riqueza, que una clase social se llevó todo el dinero, que hay un grupo de malos argentinos que no sabe producir y que se guarda la plata. Bueno, todas explicaciones que no son reales. Eso con la realidad no tiene que ver. La realidad es otra. Y si los argentinos hiciéramos lo que dijo Ortega dijo argentinos a las cosas, a la realidad. No dediquen su tiempo a hablar e imaginar. Traten de estudiar la realidad. Si nosotros estudiáramos la realidad, estoy seguro de que nos iría mejor. Seguro. Y es ahí también donde se da el caldo de cultivo, donde empieza la discusión, donde empieza el debate absurdo, donde empieza aquella cosa de que se pretende ser atendido algún tema delirante, ¿no? Tuvimos ahora en marzo, por ejemplo, una reunión donde quería un grupo de gente manifestar que la Tierra era plana. Entonces, uno ya no puede seguir atendiendo esta locura porque hay que trabajar. O sea, el empresario de hoy, honesto, que quiere llevar adelante una gran nación para sus hijos y sus nietos, no tiene tiempo de atender a algún delirante que se le ocurre desarrollar algún tema que no tiene ningún asidero. Entonces uno lo va dejando. Y entonces llega el desarrollo de aquel tema absurdo, se va sumando a una nueva cosa más delirante, y entonces llegamos a la irrealidad total. Entonces, qué difícil se hace empezar a pasar un mensaje que sea sanador, pero que a la vez se pueda llegar a entender, porque hay tanta gente que está queriendo, o primero que están en graves situaciones, y quieren creer en Peter Pan, y la verdad que no es posible. Y bueno, podemos tratar de hacer una cantidad de sacrificios, pero ya llega un momento, me parece, que la cosa se está poniendo muy complicada, y hay que ver de qué manera se encara todo esto, ¿no? Tenemos un economista como Kachanowski, que ha llegado, no sé si te ha llegado la carta, ¿no? Donde él manifiesta que toda esta gente que se rasga las vestiduras con esto que está sucediendo, y que se quiere solidarizar con toda la gente que no tiene suficiente ingresos como las ayudas sociales y todo lo demás, que cada uno adopte uno de ellos y que entonces lo mantenga personalmente a alguien, pero no diciéndole a un Estado que se ocupe. Porque esto que vos decís ahora, por ejemplo, de lo que es el producto bruto que se utiliza para la manutención del Estado, son cifras muy altas que son difíciles después de sostener, ¿no? O sea, si no tenemos plata para poder invertir en proyectos de futuro, y si pensamos que hay una sociedad que puede vivir sin renta, o algún emprendedor puede llegar a venirse del Congo belga a invertir a la Argentina para que después el Estado se quede con su empresa, me parece que no es sano mentalmente ya. Es equivocado. Vos sabés que vos mencionaste a Peter Pan, era el chico que no quería ser hombre, que no quería crecer. Exacto. La Argentina es un poco Peter Pan, no quiere enfrentar la dura realidad de la vida, donde la realidad te marca los límites y no es lo que vos querés que sea. En la Argentina la política quiere que la realidad sea lo que se nos ocurre que debe ser, y la realidad es lo que es. Vos sabés que hay un problema en la Argentina. Nosotros tuvimos un sistema. Para que un país, para que un Estado pueda ir adelante, necesita un sistema, no puede depender de una persona o dos. Nosotros tuvimos un sistema que fue la Constitución de 1853, que ¿por qué permitió que la Argentina creciera? Porque era un sistema, la Constitución del 53 está orientada a la producción. El famoso artículo 14, de que enumera todas las libertades que tiene el ciudadano argentino para trabajar, para producir, para invertir, el derecho a tener la retribución de su emprendimiento, de su trabajo, el derecho a que el Estado proteja su propiedad
porque es lo que corresponde. Si ha habido alguien que ha prosperado y progresado, es correcto que el Estado defienda al que prospera y progresa, y ese sistema para la economía fue enormemente útil y la Argentina debe hacer lo que era, pero desde el punto de vista político, a partir de la década del 20, entran con fuerza en la Argentina los movimientos antiliberales, primero los movimientos llamados de derecha, como el fascismo, el corporativismo, entra mucho acá en los núcleos pensantes, primero de Buenos Aires y después del resto de la Argentina, y en la década del 30 entra mucho también el análisis marxista, que el análisis marxista establece que la única sociedad desarrollada y que por ende permite la revolución comunista es la sociedad industrial, y que una sociedad que produzca alimentos es feudal. Entonces entra la teoría de el deterioro de los términos de intercambio y la sustitución de importaciones. Todo eso va haciendo que la Argentina, que era un país que crecía a un ritmo altísimo en el mundo, empiece a dejar de crecer porque distribuye mal los recursos. Vos la plata la podés usar, por ejemplo, para invertir en tu campo y hacer un alambrado que necesitas, o podés usarla para irte a Mar del Plata y quedarte un mes sin hacer nada. Podés usar las dos alternativas, las podés hacer. Ahora, si vos te vas a Mar del Plata, yo estoy de acuerdo en que hay que descansar de vez en cuando, pero si vos te dedicas 6 meses del año a gastar plata y no hacer nada, claro, no es lo mismo que si vos te dedicas todo el año a invertir la plata que tenés para aumentar nuevamente tu producción. Esas son verdades muy sencillas y simples, pero Aristóteles dice que la misión del político para ganar elecciones es confundir. Ah. Sí, lo dice, porque tiene una enorme pelea con los sofistas, que los sofistas eran los políticos de entonces, los que tomaban cursos para hacer de la oratoria el arma para el triunfo político, pero la oratoria que convenciera, no que dijera la verdad. Vos sabés que en las escuelas sofistas vos pagabas y te entrenabas, por ejemplo, a la mañana te decían, hace un discurso donde digas que Dios no existe, y a la tarde hace un discurso donde digas que Dios existe. Entonces, no importaba la verdad sino ser convincente, porque en la asamblea griega votaban todos los ciudadanos, vos tenías que lograr la mayoría. Y bueno, Sócrates criticó mucho ese sistema porque él dijo que ahí la verdad quedaba de lado, y finalmente lo condenaron a muerte por decir eso. Le hicieron un juicio donde dijeron que era peligroso porque de alguna manera fomentaba la tiranía. Él dijo, no, yo no fomento la tiranía, yo digo que hay que decir la verdad. Pero bueno, es muy interesante leer el juicio a Sócrates y su condena a muerte. Quiere decir que la naturaleza humana es siempre parecida, pero los hombres han conseguido hacer sistemas que funcionen. Exacto. Como por ejemplo, el tratar de lograr que estas verdades sean protegidas en el gobierno. Cuando uno diga al gobierno que se ciña a un sistema, esa era la Constitución del 53. Hoy nosotros no tenemos ese sistema y mientras no lo tengamos va a ser difícil salir adelante, porque el año que viene va a haber que hacer un ajuste. Uno de los candidatos, Fernández, estuvo en Portugal, está ahora en Portugal, y ahí el presidente de Portugal le explicó que hizo un ajuste de sueldo fenomenal. Yo no sé si eso lo va a querer hacer o no. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. Normalmente se trata de adaptar, además, según como caiga el día y como caiga la frase y donde estemos, se cuenta el relato que se quiere. Se está haciendo unas contradicciones espantosas, ¿no? Que reforma agraria, que se paga la deuda después que no se paga, que se hace esto, que después no, que fue un malentendido. La verdad que estamos llegando a un nivel de locura importante. El problema es que hay una cantidad nuevamente de personas que están queriendo creer este desarrollo de la no verdad, que es complicado, pero no porque uno esté en contra de alguien, sino que este desarrollo que haces de la persona que invierte o que está en Mar del Plata patinándose la plata, o el cuento de la cigarra y la hormiga, o tantas fábulas que hay a lo largo de la historia,
te muestra que siempre el esfuerzo y el esmero es el arma para triunfar en la vida. Sí, no hay otra, pero además yo he llegado a la conclusión de que en la Argentina necesitamos volver a tener algún ministro de Economía que sea almacenero. No necesariamente personas con muchos títulos, sino alguien que vuelva al concepto de que vos anotás lo que entra, anotás lo que sale, sabés cuánto podés gastar, no te endeudás más allá de lo prudente, como hacían los almaceneros de antes, que tenían una noción clarísima de su negocio y podían prosperar porque estaban todo el día con la libretita y los números. Todos los partidos, desde que yo recuerdo, cuando han ganado las elecciones, han cometido errores similares. Algunos, por ejemplo, han financiado el gasto público con emisión monetaria, otros han financiado el gasto público con endeudamiento externo, pero los resultados han sido siempre similares, porque como dice Einstein, si uno hace siempre el mismo experimento, el resultado va a ser siempre el mismo. No hay por qué pensar que en algún momento va a ser al revés. También decía Einstein otra frase que a mí me quedó. Él decía, yo no sé si el universo es infinito, pero sí sé que la estupidez humana es infinita. Es decir, sí. Es una discusión muy importante la del infinito en Einstein, no si es finito o no es finito el universo, pero bueno, eso es otra historia. El tema acá es que todos, de alguna manera, tenemos que hacer un reaprendizaje en los valores básicos de la convivencia, la sociedad y el gobierno. Y si fuera por mí, yo realmente haría estudiar en las escuelas nuevamente la Constitución de 1853, porque es una Constitución realista. Hay a veces cosas que en la Argentina te hacen pensar. La Constitución reformada del año 58, que eso, bueno, siguió después en las reformas posteriores, establece, por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados, como algo que es un derecho constitucional. Por supuesto, el Estado Nacional nunca lo cumple y entonces estamos siempre con los juicios. Pero a lo mejor no es realista poner el 82%, yo no lo sé, yo estoy de acuerdo en que los jubilados ganen el máximo posible que corresponde a los aportes que han hecho. Son problemas muy complejos, pero poner en la Constitución una promesa que después el mismo Estado no cumple, y entonces los damnificados acuden a la Corte para demandar al Estado, etcétera, etcétera, no es la mejor de las soluciones. Claro, pero al principio además arrancamos saqueando los fondos del Estado en lo que es las cajas de jubilación. Se patinó todo, entonces después, claro, ahora no alcanza. No sé cómo hubiera sido si hace 80 años o 100 años se hubiera guardado la plata, ¿no? Años, yo estudié el tema cuando estaban las distintas cajas de jubilación y pensiones de las distintas actividades, que esas cajas, cuando no había inflación, te hablo hasta 1946, esas cajas recibían aportes de los empleados, y ese dinero lo invertían fundamentalmente en cédulas hipotecarias, que eso permite explicar cómo se construye Buenos Aires. En 30 años Buenos Aires se dio vuelta, todo lo que es la ciudad de Buenos Aires con sus enormes barrios de clase media, ¿cómo se construyó? Se construyó con financiamiento que era de los propios argentinos, el Banco Hipotecario Nacional. Ahora, cuando viene la inflación, el sistema empieza a derrumbarse, porque lo que se devuelve a lo largo de los años en concepto de hipoteca es ampliamente superado por la inflación, entonces el banco se queda sin recursos y ya cada vez puede prestar menos. Y ahí comienza la crisis de la vivienda en la Argentina, porque no había fondos para financiarla. Y esto es un hecho. Las cajas de jubilación de aquella época funcionaban bien, pero en un momento determinado se decide unificar todo el sistema para que las distintas cajas se compensen entre sí, pero también para tomar dinero de las cajas con el concepto de que el sistema llamado no de capitalización, sino de reparto, es un sistema que se nutre de los aportes de todos
afiliados al sistema, pero que esa plata se puede usar para otras cosas aparte de pagarle a los jubilados. Entonces ahí se comienza a desvirtuar el sistema y siempre la decadencia puede tomar años. Bueno, digamos, uno no decae de un día para otro, te toma años, pero después un buen día uno se mira al espejo como nación y ve lo que ha pasado. Sí, sí, uno puede tener una gran propiedad que la vende y entonces vive durante unos cuantos años muy extremadamente fabuloso, pero después se Claro, acabó. Y entonces esa es la parte que no entendemos. Nosotros queremos eso se seguir llama viviendo. consumo de capital. Claro, exacto, exacto. Vos consumís tu capital, vendés, como vos decís, una casa y decís, bueno, ahora sí que me voy a pasar 5 años de primera. Sí, Te pasás sí, los 5 años y al sexto, un buen día te encontrás con que no tenés nada, exacto. y no sabés de dónde sacar para poder seguir viviendo. Eso en la Argentina ha sido muy frecuente, ¿te acordás? Hay mucho escrito sobre el esfuerzo del inmigrante, después la tranquilidad tal vez del hijo, después el Sí. nieto que no se esfuerza tanto y el bisnieto que decide Sí. terminar con lo que queda. Eso Se ha visto pasa. mucho. Y se ha visto mucho. Eso pasa. Y siempre la esperanza es decir, bueno, pero tal vez el tataranieto, eso pasó con la familia Álzaga, por ejemplo, tal vez el tataranieto de golpe empiece como el bisabuelo a trabajar, a ahorrar y esforzarse. Dios quiera. Sí. Dios quiera. José Enrique, se nos ha ido el programa. Creo que te voy a tener que llamar otro fin de semana, porque estamos necesitando que nos extraña. nutras. El tiempo es relativo, yo creí que había pasado 5 minutos. No, hace 45 que estamos hablando. Qué lujo, me encantó oírte y me parece muy equilibradas todas tus visiones, ¿no? Y la verdad que nos has nutrido con todo esto. Así que te agradezco mucho. Después te llamo y charlamos un poquito. Cuando quieras, pero con muchísimo gusto. Bueno, un placer enorme tenerte. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos, para tu equipo y para todos los que nos están escuchando en este sábado apropiado para la reflexión. Ahí está. No? Sí, está ideal, porque está una llovizna con unos finita. mates Ahí y está. una factura. Para que la reflexión sea posible, si no uno no puede reflexionar. Sí, cierto. Bueno, José Enrique, Bueno, te mando un abrazo muy abrazo. grande. Muchísimas gracias. Bueno. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay 2 mensajes de Juan de San Isidro y de, bueno, y un señor, una persona, sí, un señor supongo, 996. Excelente programa, Francisco. Como cada sábado te escucho y comparto tus ideas, pero es muy difícil pedirle peras al olmo. Vislumbramos un futuro en base al trabajo, pero tiende a ganar nuevamente la corrupción. Los pueblos olvidan su pasado, están condenados a cometer los mismos errores. Un gran abrazo. Sí, lo que tenemos que tratar es de evitar pues, justamente caer en el mismo error. Por eso trato de con toda la armonía posible, tratar de ver hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque ya hemos vendido la casa varias veces, ¿no? ¿Te acuerdan las alhajas de la abuela, como decían en la época de Menem? Y esto puede empeorar. O sea, en Venezuela es un camino probable, ¿no? Cuba es un camino probable. Tenemos que ver qué es lo que decidimos nosotros hacer. Si seguimos recibiendo muebles de regalo o los podemos comprar y elegirlos más a nuestro gusto, ¿no? Se ha logrado instalar que en los procesos políticos debe ser analizado solo de la administración, sin historia. Sería muy bueno leer el libro. Sería lo mismo que leer un libro al final, inventando lo anterior. Muy buen programa, Juan de San Isidro. Bueno, señoras, señores, acá está el gallego calvo. Los dejo en su compañía. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho y a pensar. Es lo único que se puede hacer para lograr las metas que cada uno de nosotros pretendemos. Gracias.